Hola queridos amigos de Juntos en la Experiencia, bienvenidos a este nuevo encuentro. Qué placer seguir compartiendo conocimiento con profesionales que llegan desde diferentes partes del mundo para hablar de temáticas en particular. Hoy tenemos una que a mí me apasiona, como es la nutrición, pero además la nutrición enfocada. Y esto debo decirlo, es un eslogan que muchas veces en los medios de comunicación solemos decir a pedido del público, pero en este caso es así, a pedido del público, porque luego de la entrevista acerca de menopausia con Carla Romagosa desde España, muchas personas, muchas mujeres se comunicaron pidiendo más información y muchas de ellas coincidían en el tema de la alimentación y de cómo a través de recursos naturales al menos paliar un poco el nivel de algunos síntomas que suelen ser muy molestos en la época de premenopausia y de menopausia. Por eso hoy voy a recibir desde España a Daniel Mayor. Daniel se acercó a la macrobiótica hace aproximadamente 2 décadas y ha influido tanto en su vida que él decidió dejar de lado su profesión como ingeniero informático para abocarse de lleno a este mundo maravilloso de la macrobiótica, no solamente para seguir investigando, ampliar su conocimiento, sino también para formar a otros en el tema de la macrobiótica. Así que parece ser un camino de ida cuando la gente ingresa a este mundo de la macrobiótica y acerca de eso es que queremos conversar en el día de hoy, porque la verdad es que leer tantos correos electrónicos, a mí por un lugar me da la enorme satisfacción de decir, bueno, están confiando en esto de Juntos en la Experiencia, en este canal de comunicación. Pero por otro lado, también es como un cimbronazo de decir, bueno, cuánta información y cuánto oído, en este caso sería también, se necesita para las mujeres en esta época tan especial de tanto cambio y que todavía sigue siendo, por cierto, un tabú. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues bien, aquí estamos en Barcelona con un tiempo ya preveraniego, pero muy bien. Bueno, me alegro mucho de poder recibirte gracias a esto de la tecnología y bueno, en esta época, quizá no sé en qué época van a ver este video, pero aquellos que lo reciban ahora o que estén escuchando el podcast, estamos en junio del año 2020, la maravilla de la tecnología permite que tal vez lo escuchen dentro de algunos años o meses y por eso la referencia al tema de la época, en una época además particular, esta época de pandemia que nos ha tenido a todos dentro de casa, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido complicado, sobre todo aquí en España también, lo hemos vivido bastante fuerte, pero bueno, con ilusión, con ganas y intentando sobrellevarlo de la mejor manera posible y ha sido también, en muchos casos, trabajando por aquí, por las redes, o sea, que no ha habido otra manera. Sí. Exacto, bueno, las redes han llegado también han sido de gran auxilio y un gran medio de comunicación para amplificar este tipo de mensajes que además tienden a un estilo de vida más saludable, más equilibrado, ¿no? Lo del yin y el yang, ya que estamos hablando de la macrobiótica. Así que yo te invito, primero que nada, a introducir a aquellos que tal vez han escuchado el término, pero no tienen muy claro de qué se trata esto de la macrobiótica, a dar los principios fundamentales de esto que es una filosofía de vida, ¿no? Sí, sí, a diferencia de a lo mejor otro tipo de dietas en los que se ve exactamente pues que hay unos alimentos que hay que comer y hay unos alimentos que no hay que comer sin ningún tipo de explicación. Bueno, se puede dar una explicación más o menos clara. En macrobiótica no hablamos tanto de esto, sino de entender que todo lo que hacemos en nuestra vida influye dentro de nosotros e influye en nuestro entorno. Y una de las cosas más importantes que los orientales saben desde hace muchos años es que los alimentos influyen en lo que nosotros hacemos. Y de hecho ya no solo los orientales, ya los griegos decían que somos lo que comemos, ¿no? Pues de esta manera también lo que pretende la macrobiótica es hacer un estudio de cómo la alimentación, aparte de otras cosas, pero sobre todo cómo la alimentación influye en nuestro estado de salud, en nuestro estado de ser y en todo aquello que necesitemos para nuestra vida, de forma que cuando uno empieza a ser más consciente, lo que le permite es, pues primero, recuperarse de problemas de salud, ganar en vitalidad y lo que yo siempre comento, pues conseguir todo aquello en lo que uno se proponga o conseguir los sueños de cada uno o de cada una, ¿no?
Y la base, podríamos decir, de la macrobiótica está muy fundamentada en la filosofía oriental. Y la filosofía oriental nos habla mucho sobre entender todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en nuestra naturaleza, desde un punto de vista más holístico, podríamos decir. No solo mirar, por ejemplo, de un alimento pues, que tiene unos nutrientes, tiene unos carbohidratos, tiene unas grasas, tiene unas proteínas, también es importante, pero no es lo único, hay muchas más cosas. Cuando tú comes una manzana, eso te da un efecto, y cuando tú comes un pedazo de carne, también tiene un efecto que es completamente distinto. Pues de la misma manera, vamos a ir clasificando, según, como tú comentabas, según el yin y el yang y alguna que otro concepto más, vamos a ir clasificando los alimentos según ese efecto que nos producen, de forma que cuando encontremos una combinación adecuada, lo que va a ocurrir es que nuestro cuerpo va a empezar a funcionar de una forma mucho más saludable, y la mayor parte de problemas de salud que podamos tener van a ir empezando a disminuir. Yo diría que básicamente es en lo que consiste la macrobiota. Cuando hablamos del yin yang, porque claro, a mí me sale uruguayo yin yang, el yin yang, ¿de qué estamos hablando? Porque inmediatamente viene el simbolito, ¿no? El negro y el blanco, y ese complemento tiene que ver con esto que mencionabas, ¿no? De buscar un equilibrio. Sí, mira, el concepto de yin y yang, si vamos un poquito más a fondo, tiene que ver con la dualidad. En la vida siempre se dice, de forma filosófica, que todo es uno, ¿no? Todos formamos parte de algo unitario, pero de ese unitario lo que ocurre es que siempre hay dos cosas opuestas. En la vida siempre encontramos opuestos, ¿no? Encontramos el frío y el calor, encontramos la luz y la oscuridad. Mucha gente asocia el yin y el yang a lo bueno y lo malo. Pero bueno, en la vida a veces tenemos que tener cosas buenas y tenemos momentos que tampoco son del todo buenos, ¿no? Y son necesarias las dos cosas. ¿Por qué? Porque en la vida, si no existe esa dualidad, nunca podremos entender la naturaleza como un todo. Entonces, a partir de yin y yang, podemos clasificar muchas cosas en base a todo esto. Pues, por ejemplo, si yo cojo yin y yang como frío y calor, desde el punto de vista de la macrobiótica, todo lo que es más yin enfría y todo lo que es yang calienta. Y si esto lo aplicamos también a los alimentos, pues podríamos pensar que hay alimentos que nos enfrían y nos calientan, ¿no? Pues, por ejemplo, no es lo mismo, como estaba comentando antes, por ejemplo, imagínate comernos una fritura de pescado, por ejemplo, cuando tú la comes notas ese calor. Esa fritura de pescado te va a dar un efecto más yang en tu cuerpo. Si tú comes fruta o comes un helado, va a ser el efecto completamente contrario, un efecto más yin. Y la idea es empezar a entender que la combinación de esos alimentos o de ese efecto más yin con ese efecto más yang te va a empezar a dar un equilibrio. Entonces, hay alimentos que tienen este efecto, pero lo tienen muy, muy, muy extremo. Y hay otros alimentos que tienen ese efecto, pero mucho más, digamos, más equilibrado, menos extremo, ¿vale? Por eso, en macrobiótica también hablamos muchas veces de alimentos que consumimos con más frecuencia y con menos frecuencia, pero no de una manera rígida como podría ser en el caso de otras dietas, ¿no? Pues hay alimentos que no consumirás con mucha frecuencia, como pueden ser, por ejemplo, las carnes, sobre todo las carnes rojas, pero eso no quiere decir que los vayas a dejar de consumir para toda la vida, los vas a consumir con una frecuencia pues mucho más dilatada, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el lado más yang de los alimentos tendríamos las carnes rojas, tendríamos los huevos, tendríamos los embutidos o la carne que está sazonada con mucha cantidad de sal. Todos estos alimentos lo que hacen es contraer o calentar, o lo que decimos nosotros, tener un efecto yang bastante extremo. No son alimentos realmente para consumir a diario. Y en el otro lado tenemos alimentos yin que expanden, que enfrían, que relajan, pero también de una forma muy extrema. Sí que es verdad que normalmente cuando comes alimentos de un lado te apetecen alimentos del otro, y en el caso este extremo todavía con más fuerza, pero lo que ocurre en el cuerpo es que crea un estrés, porque el cuerpo va de un lado a otro, es como si como si hubiéramos tomado, como si hubiéramos tomado alcohol, que vas de un lado a otro, ¿no? No creas un centro. Entonces, cuando tomas alimentos muy, muy yang,
con ese efecto, te vas a tomar alimentos extremadamente yin, que son, por ejemplo, el azúcar, la leche y los lácteos, por ejemplo, algunas frutas, sobre todo las frutas más de origen tropical, como la piña, la papaya, el mango. Todos estos alimentos no conviene tampoco tomarlos con mucha frecuencia. Y algunas verduras, como las verduras solanáceas, el tomate, la patata, y, bueno, las berenjenas también. Todos estos alimentos no ayudan en extremo y si se consumen con frecuencia. Entonces, esos alimentos los solemos reducir y en algunos casos, sobre todo cuando hay problemas de salud, lo que hacemos es eliminarlos de la dieta un tiempo hasta que la persona se encuentra mejor. Y lo que hacemos es dar unos alimentos que creen un equilibrio menos extremo, más equilibrado, podríamos decir, ¿no? Los cereales integrales, las verduras, las legumbres, las algas, las semillas y los frutos secos y los productos fermentados serían la base de lo que es la dieta macrobiótica, siempre combinando este efecto que hablábamos antes de yin y yang, de calor-frío, de contraer y expandir, para también irlo adaptando a nuestras necesidades. Pues, por ejemplo, cuando hace más calor, tomaremos una comida un poco más fresca, cuando hace frío, tomaremos una comida un poco más caliente. Entrando ya casi un poco en el tema que vamos a hablar hoy, cuando somos más jóvenes, necesitamos abrir el cuerpo un poco más, estamos creciendo, tomamos alimentos que nos abren, que nos expanden más, un poco más yin. Cuando nos vamos haciendo más mayores, tenemos también que tomar alimentos que nos contraigan un poquito más y entonces tomamos alimentos un poco más yang. Y por eso también, dependiendo de nuestra edad, de nuestro estilo de vida, del tiempo que haga, del clima que haga y del lugar donde vivimos, pues nos vamos a alimentar de una manera o de otra. Te escucho hablar y siento una pasión que se transmite a la distancia, ¿no? Yo contaba hoy, y antes de ir al tema principal, que vos ya lo comenzabas a abordar recién, del tema de la menopausia y premenopausia, cuando te presentaba comentaba que habías tenido un cambio, un viraje de timón importante en tu vida, de dejar la ingeniería para dedicarte a esto. ¿Hubo algún disparador a nivel de salud en tu vida con respecto a adentrarte en el camino de la macrobiótica o fue simplemente por curiosidad y comenzar a indagar en esto? Siempre pregunto estas cosas personales porque me interesa mucho cómo nuestros caminos como seres humanos van tomando esos rumbos diferentes a lo largo de la vida, ¿no? Sí, sí, como siempre hay disparadores. Realmente a mí me había gustado siempre la alimentación, me gusta mucho cocinar y yo siempre tenía, no es que tuviera un problema serio de salud, pero siempre he padecido de sobrepeso o no he llegado nunca a obesidad, pero siempre tenía esos kilos de más que me quería bajar y no sabía cómo lo hacía, ¿no? Entonces, he probado, bueno, millones de dietas, probablemente todas las que me puedas contar las he probado y me pasaba siempre lo mismo, o que adelgazaba y cuando dejaba la dieta volvía a engordar, o que directamente ni adelgazaba. Y aparte de todo eso, yo tenía la sensación de que sabía de que la carne no me estaba sentando bien. No era algo tampoco ético, que bueno, evidentemente pues también está el aspecto ético, pero era algo más interior de saber que la carne estaba produciendo algún problema de salud. Y yo intentaba hacer una dieta más vegetariana, pero no podía. Pues estaba 2, 3, 4, 5 días haciendo una dieta sin productos de origen animal y tenía muchas ganas de comer carne. Hasta que de repente un día apareció por curiosidad la macrobiótica, fui a un taller de macrobiótica, empecé a comer de esta manera y empecé a darme cuenta de que me encontraba muy bien, de que podía pasar largo tiempo sin comer ningún producto de origen animal, simplemente porque estaba integrando más cereales en la dieta, más legumbres en la dieta, no tantas verduras, como puede ser una persona que haga una dieta vegetariana. Ahora ya, claro, te estoy hablando de hace 20 años, no se sabía tanto como ahora. Ahora ya la gente conoce muchas más cosas, pero en aquella época pues teníamos muy pocos libros sobre dieta vegetariana y para mí era como comer verdura y poco más, ¿no? Y bueno, después de esto empecé con la macrobiótica, dije, esto es lo que yo creo que necesito, me fui, me formé, me entrené y digamos, como efecto colateral, de repente yo tenía este sobrepeso y empecé
no lo hice por esto, pero empecé a perder peso, hasta llegar casi a perder 25 kilos en un año. No fue drástico, pero sí que el cambio de un año para otro fue increíble y prácticamente me he mantenido. Algunas veces he subido o he bajado más, pero prácticamente me he mantenido en el peso y eso es lo que me ha ayudado también a entender ya no solo el tema del peso como un tema que puede ser algo más banal o más superficial, sino que el peso te indica también que tu cuerpo no está en equilibrio. Y bueno, y aparte de eso, muchas cosas que, claro, hay muchos síntomas que tú pues, ya los das por algo normal, ¿no? En la vida. Pues, por ejemplo, el hecho de decir, no, yo después de comer, pues no tengo ganas de hacer nada, me tengo que estar un tiempo reposado. Y me di cuenta de que con esta alimentación, después de comer, me encontraba bien, podía seguir trabajando, no tenía pesadez en el estómago. Me di cuenta de que, por ejemplo, mis hábitos de vida hacían que tuviese mucha pesadez, sin llegar a ser problemas digestivos muy fuertes, pero que a lo mejor con el tiempo hubieran llegado. Y ahora simplemente después de comer, pues estoy bien, no tengo ganas de dormir, no estoy cansado y puedo seguir haciendo mi actividad diaria. Así que para mí la verdad es que ha sido, claro, de hecho, esta razón por la que yo dejé mi trabajo, como tú comentabas, era porque me he encontrado tan bien durante todos estos 20 años que yo tenía la necesidad de volver a ofrecer a la gente todo aquello que yo había aprendido. Y a mí siempre me ha gustado formar. Entonces, pues dije, pues la mejor manera es enseñar lo que tú has aprendido durante todo este tiempo. Que también es la mejor manera de aprender, al fin y al cabo. Sin duda, sí, esa retroalimentación es fantástica. Estaba escuchando con atención lo que decías de la sensación de pesadez y reflexionaba cómo a veces damos por normal algo que no lo es, ¿no? Ah, bueno, terminé de almorzar o de cenar y es normal. Y en tu ejemplo estabas hablando acerca de que no, que tenía que ver mucho con los alimentos. Dijiste dos palabras importantes. Una, el tema de la dieta y otra, el tema y la dieta me refiero, y quiero hacer esta reflexión, a que este camino de la macrobiótica, como lo decía hoy, es una filosofía de vida, entonces no es la dieta milagrosa que te promete, en 15 días reducirás 10 kilos. No, es un cambio en todo nuestro ser, en cómo nos manejamos en un montón de situaciones. Y eso, reflexiono, lleva también un trabajo de nuestra parte, un esfuerzo, una readaptación, ¿no? No es que nos vamos a poner así y vamos a creer que todo cae del cielo, hay que poner voluntad, como todas las cosas. Claro, dentro de los principios de la macrobiótica, que son los que formuló George Ohsawa ya hace casi un siglo ya, se habla mucho de todo esto, se habla del principio de responsabilidad. Somos responsables de todo lo que nos pasa y sobre todo cuando uno va a cambiar la dieta, es responsable también de ver todo lo que está ocurriendo con ese cambio, ¿no? Y es muy curioso porque sí que es verdad que mucha gente espera la pastilla milagrosa o la dieta que te cure de todo. Y no es así, realmente esto es como el famoso chiste que dicen que el chocolate no engorda, que el que engorda eres tú, y es así, y es totalmente real. La responsabilidad es tuya para con todo. Si tú sabes que hay un alimento que te produce un problema de salud, pero lo sigues consumiendo, tienes que empezar a plantearte que ese alimento lo debes dejar de consumir o no debes consumirlo con esa frecuencia. Mira, yo tengo ahora un programa online donde mucha gente viene a perder peso y yo le llamo pierde peso sin pasar hambre porque la gente, otro mito que tiene con el tema del peso concretamente es que las dietas tienen que ser súper restrictivas, que tienes que pasar mucha hambre y cuando vienen a este programa es que se quedan impresionados porque comen mucho y adelgazan, ¿no? Pero ya no solo eso, lo que tú estabas comentando, a veces se entra por una cosa y de repente aparecen otras muchas. Pues tengo un par de alumnos, uno con diabetes, con una diabetes bastante severa, que en cuestión de 4 semanas ha reducido toda la medicación porque realmente se encuentra tan bien que se le había olvidado incluso hasta el tema del peso porque se encuentra muchísimo mejor de salud porque empieza a hacer una dieta mucho más equilibrada.
Realmente la macrobiótica en sí no es que lo único que aporta, porque al final lo que buscamos todos, y con todas las dietas, yo me imagino, es encontrarnos en equilibrio y en armonía con nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿no? Pero la macrobiótica lo bueno que tiene es que te da esas herramientas para entenderte a ti primero, conocerte bien, y eso implica una gran responsabilidad de alimentarse y observar, comer y observar. Porque mucha gente ahora es incapaz de decir qué alimento le ha sentado mal. Es muy curioso porque mucha gente me viene a la consulta y me dice, Dani, no sé qué me pasa, que es que como y me sienta mal. ¿Pero qué comes? No sé lo que me sienta mal. Y simplemente a veces en una consulta, con revisar 3 o 4 cosas, ya podemos afinar qué alimentos le están produciendo ese problema. ¿Por qué? Porque la macrobiótica nos da esa herramienta, ese conocimiento para entender que determinados alimentos pueden disparar determinados síntomas o determinados desarreglos en el organismo. Y por eso a mí me gusta mucho, pero implica siempre eso, como tú bien dices, un trabajo personal, un trabajo de conocimiento personal para luego poder decidir. Realmente la macrobiótica no te obliga a nada. Te dice, pues esto te va a ir bien y esto no. Tú luego decides. Claro. Además, es genial, y aquí sí hablo a título personal, en cuanto a que mi formación a nivel de enseñanza secundaria fue más volcada hacia los números, hacia la ingeniería también, y por allí la parte de la biología era algo que realmente no me atraía para nada. Entonces, después, con el paso del tiempo, comencé a acercarme por curiosidad, y uno se encuentra con esta maquinaria perfecta que es nuestro cuerpo y cómo la agredimos constantemente y después nos quejamos, ay, me duele la cabeza, me siento mal, pero claro, estamos por diferentes vías bombardeándonos a nosotros mismos y desconociendo cómo funciona nuestro cuerpo, que simplemente con algunas cositas ya de tener conocimiento de, no sé, de la digestión, que la digestión empieza por la boca y con nuestra saliva, ya ahí estaríamos haciendo muchos cambios, ¿no? Esto da para hablar y, bueno, nos tendremos que encontrar en otro momento para seguir conversando, pero sé que hay mujeres así atentas, esperando hablar del tema de la menopausia, y ahí mencionabas hoy el tema del sobrepeso y de las dietas y todas las cuestiones, y he sido consultada acerca de esto, es uno de los temas. Mira, te voy a leer, tengo acá, hice un resumen de tantos y tantos correos electrónicos. La estoy pasando mal, reflexión de una seguidora del programa. Siento calor, ansiedad y miedo, falta de sueño. He subido bastante de peso. Estoy leyendo de diferentes personas. Dolores articulares. No puedo dormir por las noches. Quiero saber cómo manejar el climaterio sin tomar hormonas o medicamentos. Tengo muchos sofocos. ¿Hay algo natural para calmarlos? Sensaciones de vértigo. Síntomas como ansiedad, calor, bueno, acá se repiten obviamente muchas veces, náuseas, mareos. He aumentado de peso y me es difícil rebajar aún con ejercicio y dieta. Después cambios de humor, depresión, sudoración, agotamiento. Es tremendo todo lo que pasamos las mujeres. Entonces hoy, Daniel, me gustaría comenzar a abordar al menos este tema y dar algunas claves para despertar también la curiosidad por parte de las mujeres y de que puedan investigar un poco más, ¿no? Pero ¿qué se les puede decir desde el lugar de la macrobiótica específicamente en este periodo? Vale. Voy a empezar con algo muy cortito, pero que creo que es fundamental, y yo siempre lo comento cuando se habla de temas sobre las mujeres. Y es que no podemos hacer una aproximación. Mirad, la macrobiótica no es algo que se enfoque en la alimentación, biología, etcétera. No, no, no. Macrobiótica habla de todo, de nosotros mismos y de nuestro, como decía, nuestra relación con los demás. Por lo tanto, yo lo que estoy viendo, y bueno, yo hay muchos profesionales, no tiene por qué ser de la macrobiótica, es que el caso de la menopausia, lo que está ocurriendo, no es tanto, sí que sí también, evidentemente a nivel biológico, puede ser a un nivel físico, pero es a un nivel mental, es a un nivel emocional y también es a un nivel social. Lamentablemente, la menopausia ahora mismo es un estigma, es un estigma. Cuando una mujer llega, ya no solo mujeres tan solo, mujeres siempre es cuando llegan a la edad avanzada
ya se consideran en esta sociedad como un estorbo, ¿vale? A cobrar tu pensión y a consumir porque en esta sociedad de consumo es lo único que puedes hacer, ¿no? No puedes producir ya. Y eso empieza a crear problemas también. Y en el caso de la mujer todavía pasa un estigma porque la mujer deja de ser fértil y lo que se consideraba hace muchísimos años en otras sociedades como un momento para la mujer en el que dejaba esa capacidad de ser fértil para poder entrar en otra fase, en otro momento de su vida, se está viendo como algo problemático, un estigma y encima lo que se está sufriendo es lo que se llama la medicalización de la menopausia. La menopausia es una fase por la que se pasa y no debe ser obligatoriamente algo médico ni considerado una enfermedad, ¿vale? Porque entonces es cuando vienen las terapias hormonales, etcétera, etcétera. Yo no estoy que esté en contra de la medicina tradicional, pero sí que no en todos los casos una terapia hormonal o cualquier otro tipo de medicalización sea necesaria. Primero hay que probar con lo que uno tiene en su mano. Y todo esto lo comento porque en sociedades más antiguas todo este proceso ya se conocía. Y cuando una mujer pasaba por esta fase, habían otras que le ayudaban en el proceso. Y todo esto se ha perdido completamente. Y yo diría que ese es el principal problema que se está ocurriendo ahora. Desde el punto de vista de la macrobiótica, ¿cómo nos puede ayudar? Pues te lo comento. Cuando, da igual el hombre y la mujer, cuando entramos en una edad más avanzada, nuestro cuerpo empieza a contraerse. Y solo hay que verlo. Una persona que empieza a arrugarse, a cerrarse, ¿vale? Tanto hombres como mujeres, lo que hace es contraerse, por lo tanto, el cuerpo se queda, dentro del punto de vista yin y yang, que como te comentaba, más yang, más cerrado, ¿vale? Entonces, si nosotros tomamos alimentos que contribuyen a esto, ¿qué va a ocurrir? Pues aumento de peso, no hay capacidad de soltar para soltar peso, calores, sofocos, porque hemos dicho que todo lo que contraía daba calor. Entonces, más sofocos, más calor. Pues un montón de síntomas, como por ejemplo los picores, etcétera, etcétera, todo vienen de esa contracción. ¿Qué alimentos son los que favorecen esto? Pues todos los que os he comentado antes que tienen que ver con el extremo yang. Sobre todo las carnes de cualquier tipo, Me da igual que sea pollo, que ternera, que carnes rojas, que carnes blancas, etcétera. El queso y todos los lácteos secos y salados, los huevos y el exceso de sal, que a veces puede ser que me digan, no, yo es que soy vegetariana y tengo también problemas. Sí, pero si consumes, por ejemplo, mucho pan, muchos horneados secos con bastante sal, esto también produce esta tensión. A veces también la bollería dulce puede producirla. ¿Qué pasa? Que en cuanto empiezas a dejar ese tipo de alimentos y empiezas a alimentarte de una forma un poquito más abierta, el cuerpo empieza a reaccionar de otra manera. Entonces, mi consejo es empezar a llevar una dieta más basada en cereales integrales, en verduras, en legumbres, en semillas y frutos secos, en una pequeña cantidad de algas y en alimentos fermentados. ¿Y cómo se va a trabajar todo eso? Pues, sobre todo, en proporciones, una buena proporción de verduras en la dieta y pues podríamos decir casi la mitad del plato debería ser diariamente verduras. Un cuarto del plato sería cereal integral, arroz, trigo no tanto porque no es entero, yo hablo de arroz integral completo, arroz, cebada, maíz, bueno, los que haya en la zona donde estés viviendo, legumbres, porotos, como lo quieras llamar también, de cualquier tipo, y las verduras también cocinadas de una forma muy ligera. Esto es importante también. Si esas verduras las cocinamos al horno o estofadas todos los días y no hay una buena cantidad de verdura fresca todos los días, entonces podemos tener problemas. Cuando hablo de verdura fresca no hablo de verdura cruda, que este es otro error, porque muchas mujeres el problema es que, y ya lo sienten, que les apetece tomar crudo, les apetece tomar zumos, les apetece tomar verdura ensaladas, pero el problema es que si abusamos de eso, entonces la energía vital desciende rápidamente. No, se puede comer comida fresca sin que sea cruda. Por ejemplo, comida escaldada,
verdura escaldada, verdura al vapor, verdura salteada, poco tiempo, por ejemplo. Consumir alimentos que refresquen, como por ejemplo los germinados, por ejemplo, es un alimento muy bueno. Verduras que tengan que ver más con por ejemplo, más de primavera o de verano. Pues, por ejemplo, pues, las calabazas o, por ejemplo, una cebolla que esté un poquito más escaldada. Diversos tipos de verduras que me den ese efecto más fresco. Y luego también, aunque muchos médicos han puesto ahí el dedo en la llaga y no debería ser así, yo recomiendo mucho el consumo de derivados de la soja. Y se dice mucho del tema de los desarrollos hormonales por la soja y yo, desde mi punto de vista, con mi experiencia no personal, porque no, yo el tema de menopausia personalmente no lo he vivido, pero sí tengo muchas pacientes y alumnas de la escuela que tienen estos problemas y consumir tofu o consumir tempe les ayuda a reducir ese efecto de calor, ese efecto tan contractivo que no ayuda tanto. Hay un remedio también muy bueno que voy a comentar, sobre todo para las mujeres que tienen sofocos o que tienen calores, y es utilizar nabo blanco y zanahoria, rallarlo a partes iguales, se pone en un poco de agua a calentar, nada, pero no se pone ni a hervir, calentar como 5 o 10 minutos y se toma ese líquido con el nabo y con la verdura, todo junto, al menos una vez por día. Y esto ayuda a bajar la temperatura, a relajar el cuerpo. Dentro de la medicina oriental, uno de los órganos que más se ve perjudicado es el hígado, sobre todo en la menopausia. Entonces, esta bebida ayuda mucho a descargar el hígado. Y llevando una dieta, como comento, sobre todo también eliminando todos esos extremos que estaba comentando, va a haber un cambio muy importante en la salud de la mujer que está teniendo la menopausia. Y sobre todo, va a empezar a notar que su cuerpo empieza a crearse a crear más flexibilidad y más apertura. También a nivel de ejercicios que creen más apertura. No es muy bueno, por ejemplo, hacer ejercicios de peso, sino hacer ejercicios de estiramiento, pues como puede ser yoga o como puede ser pilates, que ayuden a abrir al cuerpo. Y todo esto, poco a poco, hace que los efectos de la menopausia se reduzcan. Y ya te digo, yo he tenido varias alumnas con menopausia que lo han pasado prácticamente, pues a lo mejor con algún sofoco de vez en cuando, pero sin ningún problema, y sobre todo a nivel de sobrepeso, que también es otra cosa que me suelen comentar. Y una cosa que ocurre mucho últimamente y que es un poco, a mí ya empieza a no gustarme, es que muchas mujeres con menopausia empiezan a tener problemas de tiroides y empiezan a tener hipotiroidismo. Y para eso es muy importante eliminar todo lo que estaba comentando. Ahí sí que es muy importante hacer una dieta prácticamente sin productos de origen animal y como mucho un poco de pescado blanco 1 o 2 veces por semana. Porque si una mujer con la menopausia empieza a tener problemas de tiroides, es que esa contracción está llegando a un nivel bastante importante. Y eso serían más o menos las prácticas básicas. Yo no soy mucho de dar consejos muy concretos porque yo creo que una dieta, o sea, lo que se come el día a día, va a crear la diferencia mucho más profundamente que si me tomo una pastillita o si me tomo tal bebida todos los días. Porque por mucho que me tome, por ejemplo, esta bebida de nabo que te estaba contando, si mi dieta sigue siendo con carne, pues no vamos a crear mucha solución. Hay que empezar desde la base y la raíz es lo que comes cada día. Claro, pues de lo que hablábamos antes, ¿no? Un cambio de hábito. Lo del nabo y la zanahoria está buenísimo. Aparte, yo los pensaba en una ensalada y me quedó rico. Y después digo, bueno, buenísimo, prepararlo así y poder... El efecto es muy frío. Entonces es bueno calentarlo un poco. Bien. Si se consume y no produce demasiado frío, perfecto. Pero hay personas a las que le produce mucho frío. Entonces es mejor tomarlo de esta manera. Pero sí, claro. Sí, es genial además esto que decías, ¿no? Del tema de los fríos y del frío y el calor desde el alimento, porque también nos enseña, este aprendizaje nos va dando herramientas para decir, bueno, en invierno voy a comer determinado cereal
o tal otro, ¿no? Y eso es muy importante también. Yo soy muy Claro. friolenta, por ejemplo, entonces he aprendido también bueno, ¿por qué camino voy? Porque claro, si estoy consumiendo un alimento que me va a dar más frío, la voy a pasar realmente muy mal. ¿Qué hay, Daniel, del tema de los fitoestrógenos? Que muchas veces se habla de eso. Sí, bueno, como te estaba comentando con el tema de la soja. La mayoría de estudios que se han hecho sobre los fitoestrógenos, y aquí sí que me voy a poner muy crítico con la ciencia tradicional, porque muchas veces los estudios que se hacen no son reales, entre comillas, al 100%. Los estudios porque de los fitoestrógenos a la soja ya se ha hecho como una inferencia como directa. Y yo también soy de números, como tú me comentabas, y la lógica la domino bastante bien. Entonces, sé que muchas veces muchos estudios se utilizan y de forma que realmente no es la real. Casi todos los estudios que se han hecho han sido con cápsulas de fitoestrógenos. Cuando tú consumes soja, cuando tú consumes tofu, cuando tú consumes tempe, cuando tú consumes miso, cualquier derivado de la soja, no estás comiendo fitoestrógenos, estás comiendo muchas más cosas que están incluidas dentro del alimento. Por lo tanto, de hecho, es muy típico en Japón, a las mujeres japonesas en menopausia se les suele dar más tofu, porque se encuentran muchísimo mejor y reducen todos estos problemas y a nivel hormonal se encuentran igual de bien. ¿Por qué? Porque el tofu o porque el tempe o porque todos estos derivados de la soja, cuando entran en el sistema digestivo, se absorben de forma muy distinta a que si yo me tomo una cápsula de fitoestrógenos que realmente produce los problemas que produce. Yo lo que pasa es que también soy muy crítico en este sentido. Y esto recuerdo que una compañera mía, profesora macrobiótica, que también está en el periodo de la menopausia, me lo decía. Que ella va al médico y dice el médico, no consumas nada de soja, no sé qué. Y ella le decía, ¿y de la leche me vas a decir algo? ¿Habéis pensado alguna vez la cantidad de estrógenos que tiene la leche? Porque la leche, al fin y al cabo, tiene que ver con lo que es las mamas de las vacas. Y aparte, las vacas, muchas son hormonadas. Pero nunca nos dicen nada de la leche, porque nos dicen solo la soja. Y no son, cuidado, en este caso ya no son fitoestrógenos, son estrógenos. ¿Vale? Los fitoestrógenos se pueden convertir en estrógenos más pronto o más tarde, pero los estrógenos siguen siendo estrógenos. Y ahí es donde yo planteo la duda. Y en base a eso, yo no puedo hacer estudios científicos porque no tengo ni el dinero ni la capacidad, pero sí que tengo mi experiencia mía y de otros muchos profesionales de la macrobiótica y de otras terapias. Y te puedo decir a ciencia cierta que consumir productos derivados de la soja no va a alterar problemas. Ahora, también te digo, cuidado con los derivados de la soja si los consumes de una manera desequilibrada. Tomar leche de soja todos los días, por ejemplo, no es natural tampoco. Si quieres tomar una bebida vegetal, es mejor que tomes una bebida vegetal a base de un cereal, como puede ser bebida de arroz, o a base de un fruto seco, como puede ser una bebida de almendras, pero no la bebida de soja. La bebida de soja nunca se ha consumido en Oriente, que es de donde proviene la soja. O, por ejemplo, en la industria ahora, llamémosla ecológica natural, hay muchos derivados de la soja que llevan un proceso que no es igual que el de los derivados de la soja tradicionales. Pues, por ejemplo, ahora se hace embutido con soja, o yo he visto, por ejemplo, para veganos, un sustituto del pollo que es pura soja o la soja texturizada. Estos derivados no hay que consumirlos con frecuencia porque sí que es probable que puedan producir ya no solo problemas de estrógenos, sino otro tipo de alteraciones. Entonces, ¿hay que consumir productos derivados de la soja? Sí. ¿Con qué frecuencia? No tiene por qué ser diario, pero sí 2-3 veces por semana y de la mejor manera posible. Siempre derivados de la soja tradicionales, como pueden ser, ya te digo, el tofu o el tempe o cualquiera de ellos. Excelente, excelente información, Daniel. Última pregunta que te hago en relación a este tema. Mencionabas lo de los lácteos y cuando hablamos del tema de la pérdida de la densidad ósea, de la osteoporosis tan temida por nosotras las mujeres,
muchas veces nos dice de incrementar el consumo de lácteos, desde la industria, obviamente, también a través de la publicidad, ¿no? El calcio, pero hay fuentes de obtención de calcio que no necesariamente son los lácteos. Bueno, con el calcio podríamos estar, podríamos estar horas, pero te voy a dar 2 apuntes, ¿vale? Primera apunte. Me gustaría que alguien que haya consumido lácteos y que diga que antes tenía osteoporosis y ahora no tenga, que viniese y me escribiese un correo, me dijese, a mí me pasó esto. No conozco todavía a nadie que le haya pasado. Por lo tanto, algo hay en los lácteos que hace que ese calcio no se absorba bien. Y es curioso porque tomamos la leche y los lácteos, bueno, la gente que lo toma, yo hace ya, quizás esporádicamente, pero yo hace más de 20 años que no tomo lácteos diariamente. Pero hay gente que con esta idea, con esta historia, siguen teniendo osteoporosis. Ya te digo, yo no conozco a nadie que se haya curado de la osteoporosis con la leche y los lácteos. Así que hay algo ahí que no está bien. Yo antes incluso de decirte qué alimentos tienen fuentes de calcio, porque eso pones fuentes de calcio vegetales en internet y salen muchas, lo que te diría es, ¿qué está produciendo que elimine calcio? Porque es algo que no se enseña. Hay alimentos que lo que hacen es que no se absorba bien el calcio o que se pierda calcio. Y ahí me voy a los alimentos yin, que te hablaba en el otro lado, sobre todo el azúcar. El azúcar nosotros llamamos robar, ¿no? Pero roba muchísimo calcio porque dentro de las reacciones químicas que se produce cuando tomamos azúcar, hay muchas que lo que tienden es a estabilizar el cuerpo y para ello se necesita el calcio. Y si no lo tenemos en la sangre, se saca de los huesos, ¿vale? Las frutas más ácidas, la piña, la papaya, el mango, el pomelo incluso, ¿vale? Todas estas frutas hay que eliminarlas cuando hay osteoporosis. También las verduras solanáceas que estaba comentando antes, la papa, el tomate, la berenjena. Todo esto, primero, eliminarlo, porque si no lo eliminas, por mucho que tomes alimentos ricos en calcio, estos los están eliminando prácticamente. No es que lo eliminen en sí, pero es como si no estuviéramos tomando fuentes de calcio. Y fuentes de calcio, gracias a Dios, ahora hay un montón de información sobre esto y ya, yo me acuerdo al principio teníamos que, pues bueno, lo decíamos y parecía que fuera mentira, pero no, ahora ya se sabe. Los derivados de la soja tienen mucho calcio, tofu, tempeh, etcétera. Las hojas verdes, casi todas tienen calcio. No sé dónde tú vives, pero aquí en España se ha hecho un estudio a nivel mundial donde se sabe que la col kale es la fuente más alta de calcio que hay. Y ahora todo el mundo come col kale. Aquí en España no existía y ahora de repente existe en todos los lados. Sí, aquí ocurre lo mismo, apareció, acá le llamamos kale, directamente como se escribe, ¿no? Pero sí, te conozco también como kale, y apareció, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, ahora se está incorporando lentamente, pero se está incorporando y es fácil de encontrar también, así que hago ese apunte. Pero también te digo, comer coles, las hojas más verdes de cualquier planta, en la parte verde hay mucho calcio. Así que no es necesario. De hecho, esta col es un poquito más cara que el resto. No sé ahí qué historia pasará, pero bueno, no quiero ser mal pensado, ¿vale? En el sésamo hay muchísimo calcio también. En las algas, en todas las algas hay calcio también. O sea que realmente fuentes de calcio tenemos en muchos alimentos de origen vegetal. Levanto la mano como en el aula de clase, profesor. Hablabas del sésamo. Tengo entendido que el sésamo tenemos que hacerle algún procesamiento porque a la hora de la masticación, ¿qué ocurre con el sésamo? ¿Se absorbe con la masticación, sí, todo su contenido o tendríamos que hacerle algún pequeño procesado antes de consumirlo? En macrobiótica lo que hacemos es primero tostar el sésamo para que ese aceite se absorba mejor en el cuerpo. Y tostar el sésamo es muy fácil. Bueno, se coge una sartén, se pone el sésamo, se calienta y cuando empieza a oler un poquito a tostado, no se pone el fuego muy fuerte. Y cuando empieza a oler a tostado se va moviendo, ya pues se puede consumir. Pero como muy bien apuntabas, el problema del sésamo es que es una semilla tan pequeña
que como no estamos acostumbrados a masticar, pues puede entrar y salir exactamente igual. Entonces, es bueno molerlo, puede ser con un molinillo tradicional o un molinillo de café. En macrobiótica utilizamos como un mortero especial japonés que cuando pasas el mortero se muele ese sésamo y entonces tomas el sésamo molido. Y a nosotros nos gusta mucho mezclarlo con un poquito de sal y entonces obtienes un condimento que tiene muy poca sal, tiene mucho sésamo y es un condimento salado que utilizamos en vez de la sal para condimentar en la mesa. Acá le llamamos gomacio a eso. No sé allí. Se me cortó un poco. Un poquito ahí. Te lo digo, ¿ahora me escuchás? Sí, no, te digo bien. Está. Acá en Uruguay le llamamos gomacio a esa preparación. Igual también, sí. Bien. Japonés, ¿eh? Gomacio viene del japonés. Goma quiere decir sésamo, shio quiere decir sal, sal de sésamo. ¡Ay, genial! Siempre se aprende algo, me encanta. Genial. Bueno, Daniel, creo que la verdad es que es súper aplicable todo lo que has comentado y yo lo que hago es instar a mis congéneres, a las mujeres, a que aprendamos, a que curiosemos, a que también interpelemos todo lo que se nos vende desde la industria y dejemos de ser solo consumidoras del supermercado, de las cajitas de colores y de esos productos que mirás los ingredientes y no sabés lo que es HU2475-87 y volvamos a lo natural, aprendamos, seamos responsables y pongamos manos a la obra, ¿no? Para cuidar esto, que es nuestro cuerpo, que es el envase que nos prestaron y que tenemos que cuidarlo para estar mejor, así de sencillo. Así que eso requiere también de un compromiso, de la responsabilidad y del trabajo de cada una. No pretender lo que decías hoy, la pastillita o el tratamiento milagroso que nos cure de todos los males, ¿no? Sino que es un proceso. Y sí, yo te diría también que empecemos también a retomar costumbres. La energía femenina es una energía de congregar. Más que hacer caso a tal artículo o a tal médico o médica, me da igual. ¿Por qué no hacemos caso a nuestra madre, a nuestra abuela, a tal tía que vive 90 años y ella sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer? Eso es la comunidad y eso es como deberíamos empezar a volver a crecer. Sin duda, 100% de acuerdo. Detrás de tu cabeza veo tu libro, ¿verdad? Ahí está, sí. Mi libro de macrobiótica, que en realidad es el libro de macrobiótica de Daniel. Está editado en formato físico. ¿Dónde se puede conseguir? Sí, lo puedes encontrar en mi web, www.esmacrobiótica.com, y hay un apartado que pone libro. Está en digital y está en papel también y envío a todo el mundo. Así que si alguien quiere comprarlo, pues simplemente entrando por la web, dejando los datos. Ahí puedes aprender un poco lo que son las bases de la macrobiótica, recetas para hacer desayunos, comidas, cenas y ponerse rápido a funcionar. Excelente, entonces, excelente. Me parece una muy buena inversión. Daniel, te quiero agradecer tu tiempo, tu conocimiento, el haber compartido este espacio aquí en Juntos en la Experiencia. Y bueno, en cualquier momento nos reencontramos porque hoy fue como un pasar así rápido de un montón de temas, pero cada uno creo que da como para tratarlo en profundidad y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y cuando quieras, pues encantado de volver a hablar contigo. Será hasta la próxima, Daniel. Muy bien. Daniel Mayor, entonces, desde allá, desde España, desde Barcelona, muchas cosas para apuntar, ¿verdad? Tal vez para ir al comienzo de este episodio y volver a verlo, tomar. Yo tengo por aquí, siempre tengo mi libretita de apuntes junto a mí. Hay que volver también a la escritura con lapicera, con lápiz y con papel, que siempre viene bien y nos despierta también algunas conexiones a nivel neuronal que a veces con tanta cosa digital las vamos dejando dormir. A ponerse las pilas, como decimos por aquí, a tomarnos el trabajo, el compromiso y la responsabilidad de andar un camino que tenga que ver con un mayor bienestar. Y eso es nuestra decisión. No tiene tanto que ver con un tema económico, sino con el indagar, y muchas veces obtenemos productos de la naturaleza mucho más económicos que los de las cajitas de colores. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia. Será hasta la próxima.